Capítulo 3. Trading de salón. Josep Codina. La conversación tiene lugar en el salón de su casa, donde un gran televisor preside el espacio. Pero el verdadero centro neurálgico se encuentra a la izquierda, 6 monitores desde donde Josep Codina realiza lo que él denomina trading de salón. Estos testigos mudos observan una animada e instructiva charla que se prolonga hasta bien entrada la tarde. Josep Codina es socio fundador y director general de Akid, empresa luxemburguesa dedicada al asesoramiento de inversiones alternativas y hedge funds. Con una amplia experiencia en gestión, trading y modelización de sistemas, está considerado uno de los mejores especialistas españoles en análisis técnico y chartismo. Durante la conversación, Josep hace especial hincapié en el aspecto emocional y la conducta psicológica. Su consejo es rotundo: si no aprendes a perder nunca ganarás. Transmite auténtica pasión por el trading, pero no olvida su viejo Commodore 64, que compró gracias a un dinero que le dio su abuelo y con el que empezó a programar y adentrarse en los gráficos. Desde entonces, su tesón y perseverancia le han guiado en los mercados. La realidad del trading en España. Josep estima que no son más de 3.000 personas las que se dedican fundamentalmente al trading en España. Una cifra sorprendentemente reducida que habla de lo selectivo que es este oficio. Consejos para principiantes. Activos recomendados. Para quienes se inician con una cuenta pequeña, Josep recomienda empezar con derivados para tener apalancamiento. Entre ellos, los más líquidos, tranquilos y que respetan los niveles técnicos. Recomendados para empezar. Bund, bono alemán, Eurostoxx 50. Más complicados, guerra. SIP 500. Palabras mayores, muy difíciles. DAX, IBEX, una auténtica lotería. Josep prefiere trabajar con derivados directamente, no con CFDs, aunque reconoce que ahora quiere probarlos para proyectos con robots y reducir niveles de apalancamiento. Ha tenido la suerte de estar en el sector desde el punto de vista profesional y siempre ha trabajado con mercados reales. ¿Por qué la gente pierde dinero? Josep es contundente sobre por qué hay gente que pierde cuentas de 1.000, 5.000 o 50.000 euros. No están preparados y no saben. Están mal aconsejados y les engañan. No se forman lo suficiente. Hay mucho charlatán vendiendo cosas que no son, especialmente con Internet y las redes sociales. ¿Cómo distinguir el grano de la paja? La prueba más fácil según Josep: los que no saben hablan y los que hablan no saben. Como él dice, donde pones la boca pon tu dinero. Sus criterios para evaluar a alguien. Enséñame la cuenta. Dime dónde colocas la operación. No me hagas operaciones en cuenta demo, sino en cuenta real. ¿Dónde la tienes abierta? ¿Con qué saldo? Dime el estado de tus operaciones. Enséñame lo que haces. Solo entonces se puede hablar del mercado. El negocio de los cursos. Josep es claro: si lo haces bien, ganas mucho más haciendo trading que dando un curso. A partir del momento en que empiezas a montar accesorios alrededor, va decayendo la calidad. Cree que el trading es lo suficientemente interesante y absorbente para que no puedas estar haciendo más cosas a la vez. Le fascina la gente capaz de poner 200 tweets en Twitter. En su caso, hace un curso anual porque lo ofrece desde hace 15 años. De otra manera, no lo daría. Acepta hacer coaching con gente que ya lleva tiempo y quiere estar 2 días con él, pero al final esto lo tienes que aprender por ti mismo. Si esperas que otra persona te enseñe lo que a él le va bien, seguramente a ti no te encaje. Los orígenes, del Commodore 64 a los mercados, la casualidad que cambió su vida. Josep entró en este mundo por pura casualidad. Su familia no se ha dedicado a esto ni lo ha entendido nunca. En su casa tenían negocios de restauración. Empezó estudiando informática. Su abuelo le puso una imposición en su cartilla de ahorros y con ese dinero se compró su primer ordenador, un Commodore 64.
El gestor que llevaba los papeles a su padre le preguntó si manejaba ordenadores. Le desplegó una hoja de papel milimétrico de 1 metro de largo donde tenía apuntadas las cotizaciones. Le preguntó si le podía hacer un programa para poner los valores y ver el gráfico en un ordenador. Ese fue el primer programa que hizo en 1982. El gusanillo de los gráficos. Le quedó la curiosidad de saber qué eran esos gráficos y empezó a formarse por su cuenta a través de libros. Evidentemente no existía Internet. Lo primero que cayó en sus manos fueron unas fotocopias de Heinz-Peter Tornes de ATV, Análisis Técnico de Valores, probablemente la primera empresa que empezó a hacer análisis técnico en España. Simultaneaba estudiar los mercados con trabajar en temas de informática, pero de esta se cansó pronto. Se dijo, no me gusta que me digan lo que tengo que hacer. Y se puso a estudiar empresariales. El crash de 1987, su primera gran lección. En el tercer y último curso de carrera, en 1987, entró en contacto con el Club de Bolsa de Empresariales e hizo el primer curso de pago de análisis chartista técnico, impartido por Santiago de Irala Molini. Ahí empezó a tener contacto con los primeros programas de ordenador de análisis técnico. Estamos hablando de 1987 y los PCs salieron en 1982. Era rarísimo tener gráficas. Acabó el curso en octubre de 1987. Curiosamente recuerda que el profesor les enseñó 2 gráficos que parecían muy similares y les dijo, ¿veis estos 2 gráficos? Parecen iguales, ¿no? Pues uno es del Dow Jones del año 1929. La historia se repite una y otra vez. El club de bolsa. Cada integrante del club tenía una participación de 5.000 pesetas. Esa fue su primera inversión con 23 años. En aquellos años, finales de los 80, el mercado todavía era de corros. El agente venía una vez por semana, el jueves, y el viernes ejecutaba las órdenes que le pedían. Recuerda compañías como Aslan Cataluña. Pillaron unos años muy buenos. La operación que le salvó en la mili. Josep llegó al club y puso sobre la mesa un gráfico que había visto. Esto se va al carajo, les dijo. La semana antes del crash decidieron venderlo todo. El agente les decía que estaban locos, que por qué vendían si estaba subiendo todo. Finalmente, esas 5.000 pesetas se convirtieron en 50.000 pesetas, que le fueron estupendamente para ir a la mili en Jaca en noviembre de 1987. El agente tardó unas semanas en volver y decía, de la que os habéis librado. ¿Y eso cómo ha sido? La cuestión es que en el club estuvieron viendo los gráficos y eso fue lo que impidió que perdieran dinero. La carrera profesional, de programador a trader. Entrada al mundo profesional. Después de la mili, empezó a trabajar con uno de sus profesores, colaborando en su despacho especializado en rentas fiscales. Buscando trabajo relacionado con informática le salió un contrato en una agencia de valores. Empezó programando para esa agencia, ADEPA, inicialmente llamada Reunión de Servicios. Vio que estaban haciendo un programa de análisis técnico y les dijo, eso que estáis haciendo está mal calculado. Esta media no se calcula así. ¿Tú sabes de esto? Bueno, me he ido formando. La verdad es que había conseguido comprarse la Biblia del chartismo, Technical Analysis of Stock Trends, un libro escrito en 1948 por Robert D. Edwards y John McGee. Esa fue su entrada de lleno en el análisis técnico y el chartismo de manera más profesional y vinculada a la inversión. Esa agencia llevaba varios fondos de inversión. Empezó a involucrarse en la gestión de un fondo de renta variable y manejaban todo por criterios técnicos. No había cosas hechas en castellano. Al tener recursos pudo entrar en contacto con otras herramientas como Metastock u Omega, programas que iba desarrollando y evolucionando. Comparación con la actualidad. La diferencia con lo que hoy tienen los traders a su disposición es brutal, no hay punto de comparación. Ahora ver una cotización es muy fácil. Hace 30 años era muy complicado.
La democratización del mercado. Esta disponibilidad de herramientas provoca que el mercado sea mucho más grande y sus participantes más variados. Josep ha trabajado con mucha gente y sus colaboradores, curiosamente, no han sido economistas. Ha tenido biólogos, matemáticos, físicos. De hecho, a veces piensa que saber de economía más bien perjudica que favorece. Es cuestión más de saber ver temas de conducta reflejados en un gráfico. Ahora hay muchas máquinas, pero no dejan de ser máquinas programadas por personas que están interviniendo y tomando sus decisiones. La paradoja de los libros. Al ser un mercado mucho más popular es mucho más fácil de aprender. Tienes a tu disposición miles de libros de análisis técnico y es un placer. Pero hay una advertencia importante: todo lo que está en un libro puede ser interesante para coger ideas, pero nada de lo que está en un libro funciona sin más. Josep se ha dedicado a probar todas las técnicas que ha ido encontrando en los libros, a programarlas, y no valen tal cual. La gente se cree lo que pone en un libro pero no lo prueba. Cuando lo pruebas y haces estadísticas ves que no funciona. O los autores se callan algo, o ha funcionado hacia atrás pero desde que está publicado ya no funciona. Los sistemas milagrosos. Respecto a los que venden sistemas, si el sistema funciona, pide un crédito al banco y ejecútalo. Si es tan rentable como dicen, 30 a 40%, en 2 años tienes pagado cualquier crédito. La gente no lo hace ¿por qué? Porque no se hacen las cosas bien. En Estados Unidos son los reyes de vender cosas que no funcionan. ¿Qué funciona entonces? Funciona lo que tú estés dispuesto a trabajar. Normalmente empezamos a operar de forma muy discrecional. Luego pasamos a ser algo más sistemáticos y luego volvemos a la discrecionalidad. Lo mejor es la mezcla entre los dos. Es bueno tener sistemas automáticos, pero tienes que estar encima de ellos. El mercado evoluciona y los robots también deben evolucionar. No hay nada que funcione mucho tiempo. Los plazos temporales se reducen cada vez más. Y es verdad que este momento actual de los mercados no es fácil. ¿Era más fácil antes? Sí, hace 5 o 6 años era más fácil. Otra época buena fue de 1997 a 2000. Cuando el mercado está al alza todo el mundo gana. Cuando el mercado está como ahora, lateral, con mucha volatilidad, es muy difícil ser consistente. Entran más cosas en juego, la gestión del capital y la gestión del riesgo, que son las matemáticas. Y eso es aburrido y a la gente le da grima meterse con ello. Y es lo importante y lo que te permite vivir tranquilo. La metodología de Josep, simplicidad y tics. Gráficos limpios. Los gráficos de Josep son bastante limpios. A veces se sorprende de ver gráficos que parecen más dibujos abstractos llenos de líneas y formas. Solo tiene una media y las velas shaking así por detrás. Solo precio. Los niveles, las zonas de soporte o resistencia importantes ya las ve. Cuando está en intradiario no opera con gráficos ni de 1 minuto ni de 5 minutos. La magia de los tics. Opera con tics y periodicidades diferentes. Le interesa saber lo que la gente está viendo, el S&P 500, el gráfico de 1 y 5 minutos, el de 1 hora, pero el que le da las pistas y su operativa es el gráfico de 233 ticks. El tick refleja que el mercado se mueve. Personalmente, los patrones y las figuras las ve más claras en ese gráfico que en otros. En 1 minuto utiliza 29 ticks, que le recomendaron y fue un gran descubrimiento. ¿Intradiario para principiantes? Cuando no tienes dinero, sí. Si tienes capital, no. Tienes que bajar de temporalidad a medida que vas aprendiendo. No hay otra. Entiendes que necesitas adecuarte a la temporalidad donde te sientas a gusto y eso cuesta. Ves muchas operaciones en minutos pero sacarle rendimiento al minuto es complicado, cuesta. Tienes menos estrés si lo haces con gráficos de 1 hora, pero te obliga a tener posiciones más pequeñas y stops más grandes.
Todo es un ejercicio muy sano para conocerse a sí mismo y saber sobre la gestión del dinero. ¿Es sano mentalmente operar en un minuto? Depende de cada uno. Tienes que probar cuál es el plazo temporal en el que te encuentres cómodo. Primero es importante tener consistencia. Si has hecho tu objetivo en 2 horas, vete del ordenador, date una vuelta, lee, estudia, pero desconecta al terminal. Tienes que encontrar tu camino. Josep habla con todo el mundo y escucha a todo el mundo, pero luego hace sus pruebas de todo lo que le dicen. Hay cosas que no maneja porque no se siente cómodo. Ondas Elliot, Gantradin, no comulga con ellas. Hay gente que utiliza técnicas que para él no son válidas, seguramente porque se escapan a su comprensión. La intuición, un arma de doble filo. Josep fue un estudiante vago. Cuando algo le gustaba sí dedicaba mucho tiempo y leía mucho. Era el típico que no iba nunca a clase porque trabajaba. Luego cogía los apuntes el día anterior, estudiaba y sacaba nota. Eso cabreaba mucho a sus compañeros. Tenía facilidad para leer y para intuir qué iba a preguntar el profesor. Intuición en los mercados. Contar con esa intuición es muy interesante para sobrevivir en los mercados, pero aplicarla aquí cuesta mucho. Hasta que no aprendes a dominar tu propia intuición cuesta mucho creértela. El problema que tiene la intuición es que solo te das cuenta de ella cuando ha funcionado. La intuición es muy selectiva. Cuando tienes intuición y no ha funcionado no te acuerdas de ella. En cambio, cuando se ha reautoafirmado lo ves claro. Pero, desde luego, los mejores traders del mundo son intuitivos, manejan mucho la intuición. La trayectoria profesional. Josep empezó de forma profesional en 1990 en una gestora de fondos. El fondo que trabajaba era de bolsa española. Luego pasó por DB Vida, gran compañía de seguros del Deutsche Bank, manejando fondos de renta fija. Agencias de valores, donde entró en contacto con el Daytrading. Jefe de operadores del MEF Renta Fija. Director de tesorería del Banc Agrícola y Comercial de Andorra, ahora Anbank. La suerte que ha tenido es que se ha formado trabajando para los demás, hasta que llegó un momento en el año 2000 que decidió dejar los bancos y agencias y se puso por su cuenta. La decisión de ser trader independiente. Desde los tiempos de la mili ya le gustaba. Estaba harto de ganar dinero para el banco y no ganarlo para sí mismo. Hizo sus cuentas. Además, cada uno es como es y si a uno no le gusta tener jefes, lo mejor es trabajar para sí mismo. La transición, empezar de cero. Fue como empezar de cero. Pasó de tener aciertos del 70% y 80% cuando estaba en una mesa de tesorería del banco a preguntarse cómo podía ser tan malo. Le costó 2 años reaprender. ¿Por qué ese cambio? Era diferente. Tenía que aprender a operar estando solo. En el banco era increíble. Tenía a su disposición y veía a los que operaban en bonos, en divisas o en bolsa. Tenía un timing muy bueno porque era capaz de procesar todos los inputs que le llegaban de forma simultánea. Veía y oía no solo a Reuters, sino a todos los que estaban a su alrededor. El nivel de información que tenía era muy bueno para saber lo que estaba pasando en el mercado. Cuando se fue tuvo que desaprender todo eso. Tenía las mismas pantallas, las mismas cosas y no entendía por qué no era capaz de sacar los mismos resultados. Los inputs decisivos. Esos inputs eran realmente decisivos, marcaban la diferencia. No se trataba de noticias confidenciales. Simplemente era cuestión de oír a su trader de bonos qué y cómo estaba negociando, o ver si estaba gritando, nervioso o tranquilo. Era más una cuestión de saber qué ambiente dominaba en la sala. Esas cosas te dan feeling de mercado. Piensa que hay gente que paga por escuchar los corros de la bolsa, simplemente por tener el audio. Hay gente que se dedica a cantar el SIP como si fuera un partido de fútbol o una subasta, y hay gente dispuesta a pagar por esa información.
En un flash crash es espectacular ver cómo ese tipo está narrando lo que ocurre. Solo con oírle ya ves que aquello se está desplomando. El proceso de reaprendizaje. Nunca ha dejado de aprender durante todo ese proceso. Desde 1992 está escribiendo todas las semanas en la revista Inversión, con lo cual son más de 20 años de estar cada semana al tanto de lo que ocurre en los mercados. Ahora también publica por internet y le obliga a estar todo el día activo. Empezó a ser selectivo, a desarrollar sus herramientas para filtrar, para seleccionar, y aplicó todo eso a un método propio. Encontró otra plataforma que le fue muy bien, BealtLab, que era programable en el mismo lenguaje que él había aprendido, Pascal. Le permitía testear todas las opciones de forma muy fácil. Ahora lo han complicado introduciendo C++ y trabaja con informáticos. Les dice las ideas que tiene y ellos se las plasman. Siempre se ha apoyado mucho en la tecnología y en trabajar con técnicos. En 2000 las redes empezaron a coger cierto auge y colaboró con gente de Australia o de Canadá, investigando cosas con esta plataforma. Al final se hizo su propia metodología y aprendió mucho. La colaboración internacional. Josep se dio cuenta de que no sabía nada. No tienes ni idea de lo que hay. Cada día aprende. Son ideas y mentalidades totalmente diferentes. Si no estás con la mente abierta para esto no vas a salir. Es necesario estar con radares continuamente y no rechazar nada hasta que no lo pruebes. Puede ser que algo funcione a otra persona y a ti no. Que no te funcione no significa que no pueda ir bien. Seguro que puedes aplicar cosas que te ayuden. Ha desarrollado indicadores basados en filtros de ruido. El mercado no deja de ser ruido, pero premeditado. El perfil investigador. Josep tiene un perfil muy investigador. No se cree nada y todo lo pasa por su laboratorio. Le fascina la gente que abre una cuenta y se pone en real directamente. Lo que intenta reflejar cuando hace análisis son escenarios y asignarles probabilidades. Y por ahí decanta las operaciones. El backtesting, fundamental pero incompleto. El backtesting es fundamental, pero ahí no estás poniendo a prueba algo esencial, la paciencia. ¿Qué es lo que pasa mientras se está formando esa barra? Ahí hay mucha información que es necesario aprender. Cuando la gente pasa al real después del paper trading no es capaz de mantener la misma serie de aciertos. El paper trading facilita que como mínimo vas a tener tu estadística, tu gestión del riesgo y tu gestión monetaria acorde a tu historial. Como mínimo cuando vayas al mercado real no te vas a meter el batacazo que tendrías si no tuvieras esa estadística. Y ahí juega un papel muy importante el aprendizaje emocional. Nadie es capaz de enseñarte cómo te sientes tú cuando estás perdiendo tu dinero. La relación que tiene cada uno de nosotros con el dinero es distinta. Capital necesario y expectativas realistas. Cada uno lo tiene que ver y hacer sus números. Si tienes 12.000 euros y quieres sacar 3.000 para pagar la hipoteca, comer, vivir, gastos. Eso sería un 40% de rentabilidad mensual. ¿Cuántos gestores hay en el mundo que obtienen un 40% mensual? Hay que ser realista con lo que te planteas. Si puedes empezar media jornada mejor, y cuando estás bien capitalizado y eres consistente te puedes plantear vivir del trading. Deberías tener un colchón para saber que te puedes equivocar 6 meses tranquilamente. De lo contrario, es una presión innecesaria. Ya es bastante duro esto para que encima te machaques. El trading como negocio. Poca gente entra en los mercados financieros como si fuera un negocio, pero deberían verlo así. La gente se mete como si fueran jugadores. Debes entrar teniendo las probabilidades a tu favor. El mercado está poniendo a prueba tu ego. Al final lo que cuenta es qué dinero tienes. No importa la ratio beneficio/pérdida, aunque evidentemente te va a ayudar si es elevada. Es más cómodo trabajar acertando muchas veces porque la mente se acostumbra a eso. Lo importante es que ganes dinero,
no que aciertes. Si aciertas mucho pero no ganas dinero no sirve de nada. Su negocio es estar en el mercado y pasárselo bien en el mercado. Lo que importa es si disfrutas con esto. Si disfrutas, al final ganarás dinero. Cuando haces bien tu trabajo, la recompensa es como en cualquier otra profesión. Al final se te remunera el trabajo hecho. El sistema, evolución constante, replicar o crear. No, la rueda ya está inventada. No puedes pretender ser mejor que miles de profesionales que están ahí fuera cada día currándoselo. Es bueno escuchar todo y ver lo que a ti te funciona y te va bien. Y lo que se adapta a tus características. Si tienes conocimientos de informática vas a poder avanzar mucho, vas a poder testear muchas cosas. Si no, pues te queda la prueba y el error. El ejemplo de los GAPS. Por ejemplo, todo el mundo dice que los GAPS se cierran. Te pones a operar en GAPS y lo primero que tienes que saber es cuántos días hay GAPS. Según sus estadísticas, hay un 62% de días, en el caso del IBEX, que hay GAPS de 25 puntos. El 55% se cierran. Tienes que jugar con las probabilidades a tu favor. Por decreto no se cree nada. Luego lo pruebas y cree que tiene sentido para él. Y si tiene sentido, lo testea, lo verifica y ve si se puede mejorar. Y al final de todo ese proceso te das cuenta de que lo que vas mirando es lo que hace el precio. Tiempo de depuración. Le llevó toda la vida, porque al final es una evolución de todo lo que has aprendido. Pasas por fases. Primero te centras mucho en indicadores, osciladores. Cuando está muy centrado en eso lo llama pérdida de confianza en mí mismo. Necesita un refuerzo adicional. Luego te das cuenta de que no sirve y no vale. Vuelves a coger confianza y vuelve otra vez a su estilo, que ha mejorado. Lo más importante es aprender de lo que vamos haciendo mal. Tiene su método, su manera de trabajar, su plan de trading. Es obligatorio. De otro modo no estás haciendo bien las cosas. El primer sistema que hizo, luego perfeccionado haciendo redes neuronales, le llevó 2 años, dedicación conjunta y trabajando con más personas. Un sistema robusto y sólido puede funcionar 6 o 7 años hasta que las máquinas empiezan a fallar. En ese momento hay que ponerlo en revisión. Antes testeaba 10 años atrás, pero es imposible. Lo que funcionaba muy bien hace muchos años ahora no funciona. Prefiere testearlo como mucho 1 año o año y medio para atrás. Eso le permite testearlo en diferentes situaciones de mercado, subidas, bajadas, movimientos laterales o con volatilidad. Indicadores. Además del estocástico y las medias móviles, el resto los ha generado él, son de cosecha propia. Realmente su investigación ha ido bastante por ese camino. De todos modos, al final en lo que se apoya es en los gráficos, en la acción del precio. Cuando llegas a conocer bien un indicador tú ya sabes cómo está simplemente viendo el precio. Ya sabes si el estocástico está sobrecomprado o sobrevendido. Uno de los que más le gusta es el estocástico. Encuentra que le da mucho sentido a cómo está el mercado. La cuestión es que cuando te da una señal puede ser tanto para 5 como para 100 puntos. Ha investigado mucho para intentar perfeccionarlo y no lo ha logrado. Lo utiliza con los cruces. Le da igual si se cruza por encima del nivel 20, del 30, del 40 o del 80. Son los cruces los que le marcan la posible entrada. La falacia de la bola de cristal. La gente se piensa que los indicadores son la bola de cristal. En un gráfico siempre es fácil, porque te enseñan la totalidad del mismo y está clarísimo. Cuando estás en real estás en la parte izquierda del gráfico, no sabes qué va a pasar y ese es el problema. ¿Qué me está diciendo el precio? Son facetas que hay que pasar porque si no lo haces no cometes los errores que se cometen y que te ayudan a progresar. Eso es básico. Sistemas con duración limitada. Totalmente,
porque el mercado es cambiante. El mercado está hecho por personas y las personas cambiamos, crecemos, se incorporan nuevos actores, desaparecen otros. Es algo que está en continua evolución. La Biblia del chartismo, la acción del precio, eso no cambia. Los hombros cabeza hombros siguen estando ahí, los dobles techos también, las líneas de tendencia, al final vas a buscar eso. Funcionaba en gráficos de papel milimétrico y siguen funcionando trabajando en un ordenador con gráficos de 1 minuto, 5 minutos o 1 hora. ¿Por qué? Porque posiblemente todo el mundo lo utiliza. Al fin y al cabo, lo que nosotros vemos en las pantallas no es el mercado, es una representación que nosotros hacemos del mercado. Los errores, aprendizajes dolorosos. Josep los cometió y los sigue cometiendo. Desgraciadamente no lo puede evitar y básicamente es por un tema de ego. El principal error. El que más le ha costado de todos lo llama promierdar, una palabra que se ha inventado y que significa añadir a una posición perdedora. Fuera de bromas, el principal error fue el promediar, que hay que evitar. Y el segundo, ir demasiado apalancado. Hay veces que la cantidad de dinero que manejas te supera el gatillo emocional. Por muy reflexivo que seas dejas de pensar en puntos, en porcentajes y, al final, acabas contando dinero. Dices, estoy perdiendo 5.000, estoy perdiendo 10.000, se me han esfumado 100.000. No puedo más, cierro. Para probarlo tienes que experimentarlo. No sabes cuál es tu límite hasta que lo pruebas. Escuchar al cuerpo. Cuando está delante de la pantalla y ve que está con una posición perdedora, si empieza a sudar como un condenado es momento de cerrar. Hay que aprender a escuchar las señales que tu cuerpo te transmite. Las pérdidas iniciales. Perdió unos 70.000 euros antes de ganar de manera más o menos estable. El tema es que tienes que tener siempre el capital suficiente para poder seguir, para caer y poderte levantar. Puedes tener días negros y puedes fundir la mitad de la cuenta, y eso no te lo puedes permitir. Entonces, muchas veces lo que puedes hacer como seguro es ir retirando parte del capital de trading, por si necesitas volver a empezar. Es una buena idea ir separando parte del capital que tienes de tu ganancia y dejarlo aparte. Si me caigo puedo volver a levantarme. ¿Qué le mantuvo al pie del cañón? Aguantó porque le gustaba. Simple y llanamente. Estilo de trading, técnico ofensivo. Definición. Josep se define como técnico ofensivo. Intenta anticiparse al mercado porque utiliza temporalidades que no son las habituales. Para hablar con más propiedad es discrecional con aproximación sistemática. Plazo, corto absoluto. Es de corto totalmente. No deja operaciones abiertas por la noche. Lo aprendió de más de un batacazo, tener un día una posición superganadora y al día siguiente ver su evolución totalmente contraria. Como es algo que no puede controlar, llega un momento en que quiere estar en control. Duración de las operaciones. Si está operando en un time frame de 29 ticks, la operación puede durarle 1 o 2 minutos. Si opera en 233 ticks puede durar algo más. El tema de los ticks indica la velocidad que tienes en el mercado, con lo cual estás entrando cuando hay mucha velocidad. Lo que buscas son movimientos del mercado. Puede ser desde 1 minuto hasta más tiempo, pero lo único seguro es que cierra posiciones al acabar el día. ¿Es scalpe? No, porque no va a buscar puntos determinados. Hay días que en media hora ha acabado el trabajo del día, y se pone a escribir o investigar que, a fin de cuentas, es lo que más le divierte. Fundamentales, la reacción, no la noticia. Lo que le importa es cómo el mercado reacciona a la noticia, no el contenido de la noticia. Sí, los fundamentales están provocando mucho revuelo últimamente, pero su conocimiento se escapa a cómo interpreta el mercado determinadas noticias. Sabe que cada día va al mercado con la agenda de lo que va a pasar. Para eso recomienda Forex Factory, que es la mejor. Gestión del riesgo,
entre el miedo y la confianza. El 1% de riesgo sería la norma, aunque no saldrás de pobre. Como mínimo el 2% y no pasarte del 5%. Cuando dominas puedes ir con más. Eso cuando estás en un periodo de confianza, sabes que has cometido errores y los has sobrellevado bien sin cometer locuras. De otro modo, no. Pero si empiezas con el 1% estás en la parte del miedo y es algo que debes superar. ¿Cómo superar el miedo? Es un tema de mentalidad. Tienes que sentir desapego. Recuerda, por ejemplo, que la primera vez que fue a Estados Unidos a una conferencia alguien entre el auditorio preguntó que quería operar con derivados. El ponente le dijo, así, muy bien. Coge $1000 y ponlos en la ventana. ¿Cómo? Estás loco. No estás preparado. Cuando seas capaz un día de abrir una ventana y tirar $1000 entonces estarás preparado. Operaciones abiertas y mercados. Normalmente es una operación y puede ir más o menos apalancado. No le gusta ser multimercado. Multipantalla sí. Mercados. DAX, S&P 500, Eurostoxx. ¿Algún escarceo en el IBEX? ¿Y las acciones? No, porque está hasta las narices de seleccionar 10 acciones y como no puede ir a todas escoge 3 y justo son las 3 que peor lo hacen. Prefiere ir directamente al mercado en lugar de elegir una acción. Las divisas, el mercado más complicado. Para él es el mercado más complicado del mundo. Influyen en él 50.000 cosas que no puede controlar. Hoy puede ser por el petróleo, mañana por el oro o porque declara un gobernante o alguien ligado a la élite económica, demasiados factores que se le escapan. El dólar está confirmando que la bolsa tiene que seguir corrigiendo porque la correlación de momento que se está manteniendo es negativa. Si el dólar se aprecia, los mercados bajan. Y lo están viendo, el dólar sigue apreciándose. Prefiere operar el oro y el petróleo antes que la divisa. Los fundamentales del oro los puede entender más que los fundamentales de la divisa. Correlaciones. Ahora mismo ve que hay un índice rector que manda sobre los demás. En horario de tarde el que anticipa mucho los movimientos no es el S&P sino el Dow Jones, porque en teoría son 30 valores, es más fácil de manipular que el S&P 500. No será el reflejo de todo, pero para él sí es el que manda. Todo el mundo tiene como referencia al S&P 500, pero para Josep el Dow marca mucho. Gestión de capital, la matemática del crecimiento. Puedes tener diferentes objetivos. Los tienes que marcar, es importante porque permite vivir tu progreso y cómo te vas sintiendo cómodo con todo. Forma parte del plan de trading, que es básico. Al fin y al cabo la gestión monetaria es lo que te va a permitir crecer exponencialmente. El tema es evaluar los riesgos. Primero hay que aprender a hacerlo bien y tener tu estadística. Con tu estadística puedes empezar a modelar, a hacer tu gestión de capital y tu gestión de riesgo. Es tu matemática. Es un error operar siempre con la misma cantidad. En función del beneficio que vas obteniendo modificas la cantidad. Beneficios del trading. Lo plantea como un negocio. Una parte se destina a dividendos. Otra a incrementar la cuenta. Otra se dedica al gasto del día a día. El trader como emprendedor. En cierto sentido sí. Tú te buscas tu financiación, te buscas tu producto, hay que tener mentalidad de emprender, porque tienes que saber gestionar los riesgos y saber que no hay nadie más detrás. El problema es que para ser trader y hacer eso se necesita un proceso. Un informático emprende desarrollando el software. Un trader emprende, pero ¿cuánto llevas en el mercado para operar? ¿Cómo financiarse? Lo que se conoce como FF, Friends and Family. Empezar con poco e ir capitalizando la cuenta. Empezar desde cero cuesta. La gente se funde cuentas por eso. Los capitales pequeños no tienen margen.
Si hay gente que tiene problemas con operar el SP500 porque es muy grande con un contrato, puedes pasarte a un ETF. Si las comisiones te compensan podrás ajustarte mejor. Hay que buscar alternativas a tu planning y a tus características, y sobre todo, respetarlas. Las operaciones memorables. La mejor, que no fue. Tuvo una, pero se la anularon. En menos de un minuto ganó como 12 millones de pesetas, 72.000 euros. Vio que era un error de mercado y se aprovechó. Les dijo que aceptaba, pero que le tiraran para atrás la compra y la venta, porque no iba a quedarse con ninguna de las dos patas. Cuando ha llegado a gestionar alguna SICAV ha llegado a ganar más de 300.000 euros en un día, tranquilamente. Eso sí, con bastantes operaciones y con bastante carga. Como trader minorista, su mayor operación ha estado sobre los 24.000 euros. La mayor locura, 11 de octubre de 2001. Su mayor locura fue después del 11 de septiembre. Justamente el 11 de octubre de 2001 se cayó otro avión. Iba muy apalancado del DAX y el mercado cayó pensando que había sido otro atentado. Dobló la operación. Ganó 2.000 o 3.000 euros, pero estuvo 3 semanas sin hacer operaciones. Cuando vio luego los números pensó, ¿pero qué has hecho? Cuando bajó del despacho estaba blanco. Me había jugado mi casa. Tuve suerte, me fue bien, pero si la operación llega a ir en mi contra, me rompe. Llevaba 24 DAX, una barbaridad. Fue una locura, podía haberse quedado sin nada y haber tenido que volver a trabajar en el banco. La peor operación, casi de suicidio. Eso no le ha vuelto a pasar. Fue su peor operación, sin duda, casi de suicidio. Se vio delante de la pantalla rezando la oración del trader. Si no has pasado por eso, no sabes lo que es. Acabó bien, pero lo lógico hubiera sido el desastre. Tuvo mucha suerte. Estuvo 3 semanas que sentía pánico de acercarse al teclado. La recuperación. Estuvo 3 semanas reflexionando sobre qué había pasado y qué había hecho. Tomó conciencia de todos los errores que se habían encadenado, uno tras de otro. No poner stop, demasiado apalancado. Estar fuera de la pantalla con la posición abierta. Fue consciente de que peor no lo podía haber hecho y que había tenido la suerte de su vida. Se prometió a sí mismo que jamás volvería a pasar. El stop, donde el mercado te dice que te equivocas. Si trabajas en tu casa, el stop hay que ponerlo y hay que hacerlo donde el mercado te dice que te equivocas. En su caso, el stop, excepto en esa ocasión fatal, se lo da el mercado para cada operación. Administrar el éxito, tan difícil como el fracaso. Lo ha vivido, ganar 27 operaciones y en la 28 quedarse como si hubiera ganado 2. ¿Cómo te quedas? Pues mal, pero lo tienes que pasar también. Cuando el mercado te pone en situación emocional estás listo. Para bien y para mal te vas a equivocar siempre y te barre. Cuando llevas 27 operaciones ganando te crees el rey y entras en un estado diferente. Cuando notas sensación de euforia tienes que ser capaz de dar un paso atrás. Las rachas existen y también se acaban, por lo tanto, hay que saber digerirlas, tanto las positivas como las negativas. El cuento de la lechera. En el momento que piensas voy a comprarme esto con las ganancias estás muerto. El cuento de la lechera se ha llevado a tanta gente por delante. Con los beneficios ha podido tener cosas, pero no pensando, voy a hacer esto para comprarme esto otro. Es de las peores cosas que se pueden hacer. Pero es inevitable cuando empiezas. Entramos pensando en el dinero, en lugar de pensar en lo que puedes perder. Lo importante es aprender a perder y no tener miedo a perderlo. Una vez que has aprendido a perder ya está, lo has conseguido. Te queda aprender a ganar. ¿Cómo hacer frente a la pérdida? Tienes que saber lo que puedes perder y para ello tienes que reflexionar y analizarte bien.
Ser consciente de que has cometido errores y de que esos errores te han costado y han dejado en ti un dolor emocional e incluso un dolor físico. El ejercicio de los billetes. Para eso va muy bien un ejercicio que hace hacer a algunas personas de las que tutoriza. Si, por ejemplo, saben que pueden perder 100 euros al día, les dice que lo traigan en billetes de 5. Cada vez que pierden esos billetes los tienen que poner encima de la mesa. Es sorprendente cómo la gente coloca los stops porque cuando vaya perdiendo tendrá que sacar de su bolsillo el dinero. La diferencia entre tocar el dinero físico al de la pantalla es muy grande. Cuando lo palpas ves rápido que lo estás perdiendo y que tienes que ser cuidadoso. Excitación o aburrimiento. Te tienes que aburrir como una ostra. Aburrido pero atento. No significa estar con desidia, sino que el aburrimiento tiene que ser tener paciencia para que pase lo que tiene que pasar. Volumen de operaciones. Entre 300 y 600 trades puede estar haciendo al año. Hay días que no hace ninguno, otros 2, otros 1. Hay días que hace 5. Más de 1 al día seguro. Un día típico de trading. Cuando está en fase de trading es muy rutinario. Se levanta a la misma hora, sobre las 6:30 de la mañana, hace las mismas cosas, desayuna lo mismo, mira lo mismo. Es importante porque generar rutinas mantiene alta tu confianza. Suele ver cómo han cerrado las sesiones asiáticas y prepara la sesión europea. Intenta ser muy regular y muy constante. A partir de las 6 intenta ya no estar delante de las pantallas, y en ocasiones si está pendiente del cierre americano, de 9 a 10, porque se ven muchas cosas. Trading de salón, el espacio de trabajo. Más bien diría que hace trading de salón. En Andorra si tiene un despacho habilitado. Utiliza 7 u 8 pantallas. Es multipantalla. Hay gente que es capaz de hacerlo todo en una pantalla. Él es incapaz, necesita una pantalla para operar. Otra para mirar los gráficos. Otra para el terminal donde están abiertas las cosas. Otras para hacer el análisis. No le gusta que se mezclen las cosas. Ahora las quiere cambiar y poner pantallas más grandes, pero no reducirá monitores, pondrá más gráficos. Le agobia mucho ir trasteando con el ratón. Le gusta tenerlo todo conectado. Mentores y referencias. Todos son americanos y supervendedores, se saben vender muy bien. Hay que rascar muy bien para sacar cosas. Van Qatar. Probablemente la persona que más le ha marcado y que conoció personalmente ha sido Van Qatar por el tema de la gestión monetaria. Fue un gran salto cualitativo en lo que estaba haciendo. Incluso le pagó para que le mejorara su método para hacer toda la gestión monetaria correcta. Perry Kaufman. Por su aproximación al mercado. Su libro Trading Systems and Methods es la Biblia de los sistemas y métodos. Estuvo en 2004 en la IFTA, Congreso Mundial de Analistas Técnicos, al que representó por España. John Baliñe. También conoció a Baliñe, un cachondo, famoso por el indicador que lleva su nombre. ¿Homólogos en Europa? No, porque nosotros bebemos de ellos. No conoce ningún europeo que haya inventado nada de análisis técnico. Diferencias con Estados Unidos. Allí podían reunirse 6.000 personas en un congreso. Era imposible en un año asistir a todas las ponencias. Tenías que dedicar un año al aspecto psicológico, otro a indicadores, otro a opciones. Veías desde abuelos hasta gente joven. Hay mucha cultura de esto y la gente va a formarse. Aquí no la hay. Nos llevan muchos años de ventaja. Una estrategia de alta probabilidad. Se fijaría mucho en lo que son patrones de precio. Visualmente los dobles mínimos, lo que llama normalmente un patrón de suelo. Cuando tienes un suelo relevante sueles tener una prueba. O en el caso del techo sueles tener una segunda prueba del mismo nivel antes de que empiece el movimiento.
Es lo más fiable. Entrar cuando el patrón se ha dado una vez cuesta mucho, pero con 2 pruebas puedes decidir mejor. Al estar en temporalidades muy bajas, siempre busca la doble prueba. Después de testearlo, el doble mínimo y el doble máximo en el corto plazo son los que le están certificando que sus probabilidades de acierto para producir un giro son más eficientes. Fortalezas y cualidades. Sus fortalezas. Va ganando en disciplina, que espera que llegue a ser una fortaleza muy importante. Es muy sistemático, muy analítico a la hora de mirar los patrones y de analizarlos. Cualidades de traders exitosos. El desapego de evadirse del resultado y de la situación. Son capaces de abstraerse de la situación. En suma, el control mental que pueden llegar a tener. Errores comunes de principiantes. No tener paciencia. No hacer los deberes. No tener un plan de trading. Pensar que lo saben todo. La capacidad de cometer errores es muy grande. El mercado es parecido al mar, te tiene que gustar pero tienes que tenerle mucho respeto. Si se lo pierdes, una ola te llevará por delante. ¿Cualidades excepcionales o aprendizaje? No. Cree que un trader se hace a base de prueba y error. Evidentemente luego puedes tener mejores cualidades para operar de una manera o de otra. Pero si te gusta y acabas teniendo éxito será porque has aprendido a hacer tu trading. También es cierto que hay personas que no sirven para hacer trading, pero no tiene nada que ver con su nivel profesional. Ejemplos curiosos. No ha visto oficio más negado para las inversiones y los mercados que el de los médicos, y sin embargo ha conocido a uno que es un day trader excepcional. Por el contrario, ha conocido a buenos matemáticos, informáticos, diseñadores gráficos, físicos y algún que otro economista también, pero son los menos. Trader retail versus institucional. Las diferencias son muchas, en metodología y en responsabilidades. Entonces las decisiones se tomaban en equipo y en el trading estás solo. Las aproximaciones que haces al mercado son muy diferentes. En Estados Unidos, por ejemplo, hay traders que se agrupan para operar. Al fin y al cabo, estás solo con tus cosas, y cuesta bastante de digerir y de asimilar. ¿Fue más fácil antes? Sí, porque pudo formarse mientras trabajaba en lo que le gustaba. Cree que es una ventaja. Se formó por su cuenta, fue autodidacta, pero escogía los sitios a los que iba a trabajar y donde podía aprender más. Fue a entidades pequeñas en las que él hacía las cosas y luego a empresas más grandes para aprender lo que se hacía. Más tarde volvió a una pequeña para aplicar lo que había aprendido anteriormente. Y vuelta a una grande para volver a tener recursos que una entidad pequeña no tiene. Al final acabó en la tesorería de un banco donde pudo tocar muchos instrumentos que una agencia de valores no trabaja. Saber cómo trabaja todo el mundo le ha ayudado. Han sido experiencias diferentes. Ha podido saber además quién es el enemigo que tengo enfrente. La coyuntura económica y los mercados. Sí, por supuesto. Estamos mal, el mercado es el termómetro que está marcando la confianza. Los políticos en este momento lo siguen percibiendo como un problema. Y lo deberían ver como la solución. Si consiguieran arreglar el mercado para que hubiera confianza, el ciclo cambiaría y se generaría riqueza a través del propio mercado. El mercado no es el enemigo, forma parte de la solución. Si no lo ven así se equivocan. El apalancamiento. ¿Quién se ha apalancado? El mundo está comprado y vendido 40 veces a través de los derivados. Hay que desapalancarse, pero ¿dónde lo vas a hacer? Tiene que hacerse en el mercado. El mercado debe servir para regular eso. De todos modos, ahora los mercados los están moviendo la prima de riesgo y los CDS, y resulta que eso no cotiza ni el inversor tiene acceso a ello. ¿De qué mercados estamos hablando? La bolsa es el mercado más líquido que hay, es la que más dinero recibe, por eso es el termómetro que nos indicará que esta situación revierte. Si no, no se va a solventar.
La clave, el sector bancario. De momento no parece que se vaya a dar la vuelta. Es necesario que los bancos se saneen. La clave está en el sector bancario. Cuando el sector bancario confirme un patrón de suelo, se dé la vuelta y rompa al alza, volverá a apostar por los mercados. Consejos para aspirantes a trader. Plantear que tiene que ser algo a largo plazo, no de hoy para mañana. Si estás agobiado y acuciado porque lo necesitas ahora, las probabilidades de fracasar son muy elevadas. Tienes que tomar muchas más precauciones. Intentar operar con poco capital y aprender a marchas forzadas requiere de mucho trabajo. La ventaja es que ahora hay mucha más información para poder formarte. El trading requiere tiempo delante de la pantalla, haber visto muchos gráficos y conocerse a sí mismo. El mercado como psicólogo. Sí, pero es muy caro. Prefiere pagar 60 € por la consulta de un psicólogo. El mercado es un sitio muy caro para conocerse a sí mismo. Conviene que sepas antes cómo eres para enfrentarte a él. Hay que pensar en probabilidades. Lo que hay que quitarse son las expectativas. Cuando no se cumple lo que tú querías automáticamente eso te impacta negativamente. Esa es la señal. Soñar con posiciones abiertas. Sí, y cuando estás en esa situación, malo. Hay algo que no está funcionando bien. En el momento que hay algo que no te deja dormir, malo, no estás operando como es debido ni de forma adecuada. Consejo para traders no consistentes. Si han aprendido a perder, tienen la mitad del camino hecho. Solo les queda aprender a ganar. Rentabilidad y objetivos. En cuanto a beneficio puro, descontando gastos y su sueldo mensual, la media podría estar en torno al 23%. Ha habido años en que ha estado en el 5% y otros en el 33%. El sueldo del trader. Lo ve como un negocio en el que tiene que pagar un sueldo. Corresponden a sus horas allí, si no produce no le vale. Lo tienes que poner como un coste, al igual que pagas por la línea telefónica, por la fibra óptica, por las pantallas. Es que es un negocio, es tu profesión, es tu fábrica. Permite crecer la cuenta, de manera que cuanto más tienes antes cubres tu sueldo. La rentabilidad por capital tiene que ser suficiente para pagarse a sí mismo. De otra manera, no le compensa. Ha habido años en que ha podido perder, pero en términos estrictos no, porque él cobraba su sueldo. Es como si la empresa hubiera tenido pérdidas. Normalmente no se sube el sueldo a medida que crece la cuenta. Todos los años lleva cobrando lo mismo. Lo importante es cobrarlo. Si lo haces bien cada 5 años doblas. Elección de broker. El precio y el servicio es importante. Lo que nunca haría es operar a través de un banco. No lo haría jamás. Se iría siempre a un broker que estuviera regulado. Libros recomendados. La verdad es que le gusta leer obras sobre los mercados y el trading, pero recuerda que nada de lo que aparece en un libro funciona sin más. Todo lo que dicen hay que probarlo, testearlo y pasarlo por el laboratorio. Para gestores e inversores Value, El inversor inteligente, de Benjamin Graham, la Biblia. Para cuestionarse todo, Fractales y finanzas, de Benoit Mandelbrot, de haberlo leído hace años se hubiera ahorrado mucho dinero y estudio. Específico sobre trading, Tener éxito en trading, de Bankar Tarp, conceptos clave como la esperanza positiva y el money management. Para sistemas discrecionales, Tools and Tactics for the Master Day Trader, de Oliver Vélez Y. Capra. Dominar el trading, de John F. Carter. Para sistemáticos, Computer Analysis of the Futures Market, de Chuck Lebo y Lucas, imprescindible para iniciarse en programación y validación de ideas. Trading Systems y Methods, de Perry Kaufman, esencial para conocer todas las aproximaciones a los modelos sistemáticos. Documental, Inside Hope, vital para comprender el origen del estallido inicial de la crisis, y comprender la responsabilidad de todas las partes. El conflicto moral del trading.
cree que es más una cuestión de poca cultura financiera. De hecho, la palabra especulación tiene su origen en el latín, se deriva del adjetivo latino specularis, cuyo significado asociado es espejo. Simplemente es mirar a través del espejo la proyección de lo que va a suceder. Un médico, por ejemplo, estudia 6 años, luego hace 3 de especialidad y a los 10 años monta su consulta propia y empezará a ganar dinero si es bueno. Con el trading la gente se piensa que por hacer un curso de 2 horas o de 2 días va a ser millonario. Ahora la ventaja que tienen es que con Internet pueden aprender mucho más rápido. Y encontrar un buen mentor es clave. Lo que ve ahora es que la desesperación está arrojando la gente a esto y no es bueno. Enseñar a los hijos. Su hija, que tiene 18 años, está estudiando economía y si le interesa este mundo. La ha tenido trabajando para él en algunas ocasiones. Y el mayor está haciendo medicina, no lo ve en esto. ¿A qué edad empezar? Cree que cuanto antes mejor. Esto se aprende con mucha experiencia y para ello son necesarios años y años mirando gráficos. Investigación continua. Sí, continuamente. Está mirando cosas con volatilidad y modificaciones de patrones que se están dando. Avanzando, sobre todo, en la formación de precio. ¿Arte o ciencia? Combina ambas. Hay una parte que es discrecional y es intuitiva, pero necesitas tener una aproximación científica al mismo en cuanto a que no deja de ser algo que te obliga a pensar en probabilidades, con lo cual tienes que intentar sesgar las expectativas al máximo para tu toma de decisiones. El futuro del trading en 5 a 10 años. No cree que sea muy diferente. Seguiremos teniendo un uso intensivo de tecnología y más allá de eso no es capaz de visionar cosas diferentes. De hecho, como concepto no ha evolucionado en los últimos 10 años tampoco y la revolución tecnológica ha sido importante. Lo que sí ha ocurrido es que se ha extendido más. ¿Es positivo? Bueno, es inevitable. Lo que buscan es eso, que se introduzca gente. Y los que se introducen en los mercados tienen un concepto equivocado, piensan que es fácil ganar dinero con esto y no se plantean que es una profesión como otra cualquiera que requiere su periodo de aprendizaje, su coste de formación. Además, el gasto formativo implica aquí un tema emocional que es muy importante. La prueba-error es algo por lo que hay que pasar. Sin eso no se puede evolucionar. Ver un gráfico a toro pasado es muy fácil, pero la realidad es que no. Tú empiezas cuando el gráfico acaba. Puede que haya un retroceso a los mercados tradicionales y organizados, más regulados. Después de una fase de boom y de escarmiento total, es posible que volvamos al mercado regulado, fiable, el que te da contrapartida. ¿Es apto para todo el mundo? No, hay gente que es incapaz. Hay gente que utiliza esto como el juego. Hay que ser consciente. No todo el mundo puede ser médico. Puedes ser muy buen médico, pero si ves sangre y te desmayas nunca serás un cirujano. En esto pasa igual. Puedes ser buen inversor pero un mal trader. Hobbies, el submarinismo. Principalmente submarinismo. Supone que ahí no puede llevar el portátil. Le gusta mucho bucear, ir a la Costa Brava. Ha estado también en el Mar Rojo y en la Riviera Maya. El buceo es lo único que le permite desconectar de todo al 100%. Te obliga a estar concentrado y no te deja pensar en el mercado, es lo que más le relaja. Por otro lado, hay épocas en las que sí necesita quemar adrenalina y se pone a hacer deporte, pero cuando está en fase de investigación son horas de sillón. La regla número 1. Tener dinero para seguir haciendo trading. Proteger el capital es básico, si no lo proteges se te va. Por muy mal que te vayan las cosas un día, a la mañana siguiente tienes que ser capaz de encender el ordenador e introducir tus operaciones. Y así durante un plazo de tiempo. Eso es lo que se tiene que conseguir. Explicación del éxito. Le gusta e intenta hacerlo bien. Le ha dedicado muchas horas, pero muchas.
Lo que más le gusta del trading. Toda la vida se ha dedicado a estudiar sobre esto. No cree que haya nada tan divertido como el mercado, cada día es diferente. No te puedes llegar a cansar nunca. Siempre te está poniendo a prueba. Si tienes un espíritu competitivo es algo que te permite estar muy en forma mentalmente y en todos los aspectos. Reflexión final. La historia de Josep Codina es la de un pionero autodidacta que entró en el trading por pura casualidad gracias a un Commodore 64 y la generosidad de su abuelo. Desde aquel primer programa para graficar cotizaciones en 1982, hasta convertirse en uno de los mayores especialistas españoles en análisis técnico, su trayectoria demuestra que el éxito en los mercados no es producto del azar, sino de décadas de dedicación, aprendizaje continuo, sobre todo, de aprender a conocerse a sí mismo. Las lecciones clave de Josep. 1. Que el aprendizaje nunca termina. Josep lleva más de 30 años en esto y sigue investigando, probando, adaptándose. No se cree nada hasta que lo pasa por su laboratorio. Ha probado cada técnica que ha encontrado en los libros y la conclusión es clara: nada funciona tal cual está escrito. Hay que adaptarlo, testearlo, hacer lo propio. 2. La importancia de la gestión del capital. Más importante que el sistema de entrada es la gestión del riesgo y del capital. Es lo aburrido que a la gente le da grima, pero es lo que permite vivir tranquilo y crecer exponencialmente. Sin gestión monetaria, el trader más talentoso acabará quebrando. 3. Aprender a perder es más importante que aprender a ganar. Su frase recurrente resume toda una filosofía: si no aprendes a perder nunca ganarás. La mitad del camino está hecha cuando aprendes a perder sin que te destruya emocional o financieramente. Solo entonces puedes aprender a ganar. 4. El desapego como virtud suprema. El mejor trader es el que puede abstraerse del resultado, el que tiene control mental absoluto, el que puede tirar $1000 por la ventana sin que le afecte. No es insensibilidad, es profesionalismo, entender que cada operación es una entre cientos, que las pérdidas son parte del negocio, que el ego no tiene cabida frente al ordenador. 5. El trading es un negocio, no un juego. Josep lo trata como tal: se paga un sueldo, tiene gastos operativos, reinvierte beneficios, busca rentabilidad sostenible, 23% anual de media. No busca hacerse rico de la noche a la mañana. Busca consistencia año tras año. 6. La experiencia no se puede comprar. Perdió 70.000 euros antes de ser consistente. Estuvo a punto de perderlo todo el 11 de octubre de 2001. Se pasó 3 semanas sin poder acercarse al teclado después de esa experiencia. Pero cada error, cada batacazo, cada noche sin dormir fue una lección que ningún libro podría haberle enseñado. 7. El mercado como espejo. El mercado no es el enemigo, es un espejo que refleja quién eres realmente. Cuando empiezas a sudar frente a la pantalla, es momento de cerrar. Cuando sueñas con posiciones abiertas, algo está mal. Cuando pierdes la paciencia, ya has perdido. El mercado te enseña sobre ti mismo, aunque es un profesor muy caro. 8. La simplicidad. Después de la complejidad, Josep pasó por fases de usar innumerables indicadores, de buscar sistemas complejos, de perder confianza en sí mismo. Con el tiempo volvió a la simplicidad: precio, acción del precio, patrones clásicos que funcionaban en papel milimétrico y siguen funcionando en pantallas modernas. Solo una media, vela Seikin así, y el estocástico para ayudarse. El resto es ruido. 9. Los tics, su ventaja competitiva. Mientras la mayoría opera en minutos u horas, Josep encontró su ventaja en los gráficos de tics, 29 y 233 específicamente. Le permiten ver los patrones más limpios, anticiparse al mercado, capturar movimientos que otros no ven. Es su diferencial competitivo, desarrollado tras años de investigación. 10. La soledad del trader. Pasó de trabajar en mesas de tesorería rodeado de inputs constantes, el trader de bonos gritando, el ambiente de la sala, la información en tiempo real, a estar solo en su salón. Le costó 2 años reaprender. El trading es solitario, y no todo el mundo está hecho para eso.
Por eso algunos traders se agrupan, pero la mayoría debe aprender a convivir con la soledad y el silencio. El perfil del trader según Josep. No hace falta ser economista, de hecho, puede perjudicar. Ha trabajado con biólogos, matemáticos, físicos, diseñadores gráficos. Lo que hace falta es capacidad de ver patrones de conducta en los gráficos. Paciencia, el fallo más grande de los principiantes, disciplina, hacer los deberes, tener un plan, respetarlo, humildad, no pensar que lo sabes todo, respeto al mercado, como al mar, te gusta pero le tienes respeto, desapego emocional, del dinero, del resultado, del ego, resistencia psicológica, para soportar la presión, el estrés, la incertidumbre. Los médicos suelen ser terribles, excepto uno que conoce que es excepcional. No todo el mundo vale para esto, igual que no todo el mundo puede ser cirujano si se desmaya viendo sangre. Su rutina y filosofía. Rutinas para la confianza, se levanta a la misma hora, 6:30, hace las mismas cosas, desayuna lo mismo. Las rutinas mantienen alta la confianza. Aburrimiento atento, no excitación, sino aburrimiento con paciencia, esperando que pase lo que tiene que pasar. Desconexión, si cumples tu objetivo en 2 horas, apaga el ordenador. El submarinismo es su válvula de escape, lo único que le permite desconectar al 100%. Vida como negocio, se paga un sueldo, tiene gastos, reinvierte. No sube el sueldo aunque crezca la cuenta. Lo importante es cobrarlo. Si lo haces bien, cada 5 años doblas. El contexto actual. Josep es realista sobre el momento actual. Los mercados están complicados, laterales, volátiles, difíciles para ser consistente, las máquinas de alta frecuencia han cambiado todo. Era más fácil hace 5 o 10 años. La época dorada fue 1997 a 2000, alcista pura, ahora hacen falta más habilidades, gestión del capital y del riesgo. Pero también es optimista en un sentido, el trading seguirá existiendo, aunque evolucione. Puede haber un retroceso a mercados más regulados después del escarmiento actual, pero siempre habrá mercados y siempre habrá traders. Su advertencia a los nuevos. La desesperación está arrojando a la gente al trading y eso no es bueno. Llegan con expectativas irreales, hacerse millonarios con un curso de 2 horas, con capital insuficiente, queriendo sacar 40% mensual de 12.000 euros para vivir, sin formación, sin plan, sin gestión del riesgo. El trading requiere tiempo, años mirando gráficos, viviendo el mercado. Capital suficiente, para poder caer y levantarse. Formación seria, no cursos milagro, sino aprendizaje real. Conocerse a sí mismo, antes de entrar al mercado, porque es muy caro conocerse allí. Un mentor, alguien que haya recorrido el camino. Pasar por el dolor, la prueba-error es inevitable, sin eso no hay evolución. El futuro, transmisión del conocimiento. Josep lleva 15 años dando su curso anual. Acepta hacer coaching con gente que ya tiene experiencia. Escribe semanalmente desde 1992 en la revista Inversión. Publica en Internet. Tutoriza a personas seleccionadas. No lo hace por negocio, ganaría más simplemente operando, lo hace porque después de tantos años necesita el contacto humano que el trading, por su naturaleza solitaria, no proporciona. Y porque cree en devolver lo que otros le dieron. Su hija estudia economía y le interesa el mundo del trading. ¿Le ha enseñado? La ha tenido trabajando con él. Cree que cuanto antes se empiece, mejor, porque esto requiere años y años de experiencia. La paradoja del trading moderno. Todo es más accesible ahora, plataformas baratas, información instantánea, miles de libros, cursos online, comunidades en redes sociales. Pero precisamente ese exceso de información puede liar más que ayudar. Y aunque las herramientas son mejores, el mercado es más difícil, máquinas que operan en nanosegundos, correlaciones globales, intervenciones de bancos centrales,
prima de riesgo que mueve todo pero que no puedes operar, CDS que determinan los precios pero a los que no tienes acceso. El trader minorista está en desventaja estructural frente a las máquinas, pero todavía tiene oportunidades sí. Se especializa en nichos, como los tics de Josep, desarrolla ventajas competitivas únicas. Gestiona el riesgo de forma impecable. Mantiene la disciplina emocional. Aprende continuamente y se adapta. La pregunta esencial. Al final, todo se reduce a una pregunta que Josep hace implícitamente a lo largo de toda la conversación: ¿te gusta lo suficiente como para dedicarle décadas de tu vida, para soportar el estrés, para levantarte después de cada batacazo, para estar solo frente a las pantallas día tras día? Si la respuesta es sí, si realmente te apasiona, si cada día es un desafío que te motiva, si no te puedes cansar nunca porque siempre es diferente, entonces tienes una oportunidad. Pero si buscas dinero fácil, si no estás dispuesto a hacer los deberes, si no tienes paciencia, si tu ego está por encima de la disciplina, entonces el mercado te devorará. Porque el mercado, como el mar, es hermoso pero despiadado con quien le pierde el respeto. El legado. Josep Codina lleva más de 30 años navegando esas aguas. Ha visto el trading evolucionar desde el papel milimétrico y las órdenes por teléfono hasta los algoritmos y el trading de alta frecuencia. Ha pasado de gestionar fondos institucionales a hacer trading de salón, con 7 pantallas desde su casa. Ha perdido 70.000 euros aprendiendo. Ha ganado cientos de miles cuando dominó el oficio. Ha estado a punto de perderlo todo y ha salido adelante. Ha enseñado a cientos de traders. Ha escrito durante 20 años cada semana sobre los mercados. Y después de todo esto, su consejo más valioso, su regla número 1, la que resume todo su aprendizaje, es tan simple como profunda. Tener dinero para seguir haciendo trading. Proteger el capital es básico, si no lo proteges se te va. Por muy mal que te vayan las cosas un día, a la mañana siguiente tienes que ser capaz de encender el ordenador e introducir tus operaciones. Eso es lo que se tiene que conseguir. Porque al final, en un oficio donde el 90% desaparece, donde las rachas malas son inevitables, donde los días negros pueden aparecer sin aviso, la única forma de ganar es seguir en el juego el tiempo suficiente para que tus ventajas estadísticas se materialicen. Y para eso, necesitas capital, disciplina, gestión del riesgo, control emocional, y sobre todo, haber aprendido a perder sin que te destruya. Solo entonces, como dice Josep, te queda la parte fácil, aprender a ganar.